Shalom, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar el pacto de sal. El pacto de sal que aparece en primera instancia en la Biblia, aparece en el libro de Levítico, en el capítulo 2, versículo 13, donde dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. El libro de Levítico es el libro que en hebreo se llama Vaikra, que significa y él habló, y él clamó, también puede ser, y que en la traducción que nosotros tenemos en castellano me parece que está muy bien, porque dice Levítico, que hace referencia a los levitas, a los sacerdotes, y que contiene todas las instrucciones que los sacerdotes debían seguir para realizar su trabajo, como las ofrendas, de los sacrificios, que es lo que a nosotros nos atañe en este caso. Entonces, aquí les dice que sazonaran toda ofrenda que ellos ofrecieran con sal. Vamos a ir viendo diferentes pasajes para que todo esto después lo hilemos y le encontremos el sentido, ¿no? el real sentido espiritual, que por supuesto que tiene un sentido material muy claro, lo tenía en el antiguo pacto, y cobra sentido en el nuevo pacto, cobra sentido espiritual en el nuevo pacto con Jesús. Entonces, en este caso, en el antiguo pacto los levitas debían salar la ofrenda, y en el nuevo pacto, ¿quién es la ofrenda? La ofrenda es Jesús. La ofrenda que hace Él mismo para que Él pone, ¿no?, su vida en sacrificio para pagar por todos los pecados del mundo y expiarlos, es Él mismo. Aquí me gustaría explicar mínimamente la palabra expiar, porque a veces no tenemos muy en claro el sentido. Me gusta mucho en inglés, porque en inglés la palabra es redeem, y hasta el día de hoy la usan, por ejemplo, cuando alguien va y lleva algo de valor, por ejemplo una joya, y la empeña en una casa de valores, en una casa de empeño, y después para tomar esa joya de vuelta, en caso de querer recobrarla, tiene que pagar su precio con interés. Entonces, eso es exactamente la palabra expiar. Es pagar para tener algo preciado otra vez en la posesión de uno. Eso es expiar. Y eso es lo que hizo Jesús exactamente en el madero. Él pagó la deuda por todos nosotros. Él llevó el pecado de todo el mundo. El mío, el del prójimo, el de cada una de las personas de este mundo. Él lo saldó en el madero. Entonces, es ahí donde cobra sentido el sacrificio, del cual se habla, el sacrificio de los animales, del cual se habla en el antiguo pacto. Entonces ahora voy a pasar al libro de Números 18-19. Números 18-19 dice, el título de este capítulo es Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Es decir, seguimos hablando sobre el mismo tema. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová,
las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, pacto de sal perpetuo en hebreo se dice Brit Melach Olam. Pacto de sal perpetuo. Que iba a haber, ¿verdad? Que iba a haber entre los hijos de Israel y Jehová. Y que iba a ser llevado a cabo, en este caso, por los levitas, cada vez que ofrecieran un sacrificio sazonado con sal siempre. Entonces, allí vemos la sal del sacerdocio. Y después pasamos a la sal del pacto entre los reyes de la línea davídica. Entonces vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Lo tengo por aquí marcado. Entonces, en el capítulo 13 del segundo libro de Crónicas, se nos cuenta sobre el reinado de Abías. Abías era un descendiente del rey David que reinó en Judá, mientras en Israel, cuando ya se había dividido el reino, reinaba Jeroboam, que había sido un empleado de Salomón, del rey Salomón, que él se convierte en el primer rey de Israel y puso su capital, ¿no? Primero en Siquem y después en Tirsá, en Samaria. Y bueno, va a la guerra con Abías, rey de Judá. Y en un momento dado, Abías le dice, ya en el versículo 4, ¿no? Leamos desde el versículo 4, dice: y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino de David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Entonces, aquí es la primera vez, y yo creo que casi la única, en donde aparece un pacto de sal entre exactamente lo que dice Abías aquí, entre la línea davídica y Jehová. Pacto de sal perpetuo, es decir, que para siempre Jehová iba a estar con David y los descendientes de David, ya en este caso. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde toma para nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, como renacidos en agua y en espíritu, como salvos, como hijos de David, ¿dónde toma esto sentido? ¿Dónde cobra sentido? En Mateo. En Mateo, en el Sermón del Monte, en el versículo 5, aquí, en el capítulo 5, versículo 13, donde dice: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿por qué Jesús sale aquí con la sal así de la nada? Porque nosotros, después uno escucha a muchos hermanos, muchos pastores que repiten, vosotros sois la sal de la tierra, pero claro, a uno le queda un poco descolgado, uno como que no sabe bien. Bueno, sí, la sal sirve para sazonar, pero bueno, uno le queda un poco descolgado. En cambio, si ya lo vemos en contexto con los pasajes del Antiguo Testamento,
que prefiero decirle el antiguo pacto, realmente porque testamento no tiene mucho sentido, el antiguo pacto, bueno, va cobrando más sentido. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra, la sal de la tierra. Entonces, la sal con la cual se debía sazonar toda ofrenda, con la cual los sacerdotes debían sazonar toda ofrenda, y la sal que simbolizó el pacto perpetuo entre la línea de David y Jehová. ¿Qué hace la sal? Entonces aquí vamos un poco qué hace la sal. La sal simboliza lo perpetuo, lo eterno, la pureza, lo que se preserva solo, ¿no? Porque la sal no se mezcla con otra cosa. La sal es un elemento químico que no se mezcla, está sola. ¿Y qué hace la sal, por ejemplo, en una carne? Ya que hablamos de ofrendas animales. Bueno, la preserva, por ejemplo, yo creo que en todas las culturas, en todos los países, existe algún tipo de carne sazonada con sal que se preserva durante meses, por ejemplo en España, ¿no? Los jamones. ¿Qué hace la sal? Bueno, evita que esa carne se llene de gusanos, se pudra, se ponga negra, en fin, se echa a perder, ¿no? Creo que es la función número 1, más allá de dar sabor, ¿no? y de que la comida sea más rica. Entonces, ¿qué es la sal? Somos nosotros. ¿Y cómo actuamos en el mundo? Llevando palabra y más palabra. Esa es la sal. Lo que pasa es que, bueno, a veces esa palabra, como dice Colosenses, voy a ir a Colosenses, debe ser sazonada, la palabra debe ser sazonada con sal, dice Colosenses. Siempre debemos tener mensaje de Biblia, pero, bueno, sazonada, ¿no? Es decir, como medida. Siempre darnos cuenta. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos va a guiar en cada momento a saber cuánta sal podemos echar a nivel espiritual en ese preciso momento, en ese específico, ¿no? Momento. Entonces dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, le dijo Pablo a los colosenses. Entonces, como les decía, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar cuánta sal debemos echarle a cada plato. Es decir, cuando hablamos, cuánta sal, cuánto de Biblia debemos llevar. Siempre hay que llevar Biblia, pero ustedes sabrán, los que son salvos y los que, no sé si decir que ganan almas, puede ser un término, ganar almas, o predicar, o enseñar. Ustedes sabrán, porque hay veces que el Espíritu Santo nos dice: no, con esta persona no hables tanto, con la otra sí, o con esta persona puedes llevar el evangelio de esta palabra, de esta manera. No siempre es igual, siempre hay que llevar Biblia, pero no siempre es igual. Y después me gustaría también hablar sobre Romanos, o sea, es el mismo tema, pero citar Romanos 12.2, Romanos 12.2, donde dice, bueno, voy a hablar, no sé si desde Romanos 12.1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, ahí vemos que nosotros mismos también somos sacrificio vivo, ¿no? ¿Qué significa? Que nosotros debemos llevar nuestra carne a sujeción, siempre sujetar nuestra carne.
hacerla morir junto a Jesús en el madero. Eso es llevar la cruz, ¿no? Llevar la cruz es todos los días, porque no es algo que uno hace una vez y nunca más. No, todos los días ser conscientes de nuestra carne, ser conscientes de nuestra maldad, sujetarla y ofrecerla en sacrificio vivo a Jesús, que fue el sacrificio, ¿no? El sacrificio único y perpetuo. Y dice, me gustaría tomar también el segundo versículo, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no tomen la forma de este mundo, no os conforméis, no sean amoldados a este mundo. Entonces, eso también es la sal, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son únicos, ustedes son puros, perpetuos, eternos. Entonces, no sigan las corrientes del mundo, ¿no? Si el mundo dice que algo está bien, pero ustedes saben que eso va a engusanar la carne, bueno, ustedes tienen que ir en contra, ¿no? Tantas cosas. Diría que la mayor parte de modas de hoy, ¿para qué nombrarlas? Digamos, ya todos las sabemos. Y donde yo creo que toma total sentido y que es en 1 de Pedro 2:9, donde dice: el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros que hoy hemos sido sacados de las tinieblas para llevar ofrenda sazonada con sal, nosotros somos ese real sacerdocio y ese linaje escogido que viene de la línea davídica. Entonces, ese es el pacto de sal, el pacto perpetuo de sal, el Brit Melach Olam. Ese es el pacto de sal que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tenía su realidad material cuando los levitas iban a ofrecer un sacrificio de animal sazonado con sal, y que en el Nuevo Pacto con Jesús es como dice Jesús: nosotros somos esa sal de la tierra. Y bueno, y saber, ¿no? Saber esto que acabamos de estudiar, el pacto de sal, qué significa la sal, y darle buen uso en nuestra vida. Así que espero que les haya servido y les mando un gran saludo en Cristo y que Dios los bendiga. Chao.